Muy buenas, bienvenidos otra vez, bienvenidos a la serie Hacia la Guerra Civil, capítulo 107. En la descripción que estábamos haciendo de la Marina de Guerra Española nos habíamos quedado justo en la flotilla de submarinos. Esta no tenía un mando unificado, había 12 submarinos en total, todos ellos mandados por capitanes de corbeta, el equivalente a un comandante dentro del ejército de tierra. Eran de la clase B y de la clase C. Los de la clase B, fabricados en España, la mayoría se habían construido en los años 20, a principios de los años 20, por lo que eran los más antiguos, podían sumergirse hasta 60 metros de profundidad y medían algo más de 60 metros de eslora. Llevaban 6 torpedos como armamento principal, porque su objetivo, como pueden ustedes imaginarse, era hundir o bien otros submarinos o bien embarcaciones de mucho más tonelaje. Los de la clase C, eran los más modernos en este momento, comenzaron su construcción a finales de los años 20, eran aproximadamente 10 metros más largos que sus hermanos de la clase B, y lo mismo que ellos disponían de motores diésel y eléctricos, aunque estos más modernos tenían el doble de autonomía. Podían llegar a navegar 150 millas sumergidos y casi 7.000 millas en superficie, lo que les daba ya una autonomía bastante considerable. Además, en la flotilla de submarinos también había 3 torpederos de la clase T. Estos eran buques un poco más antiguos, como los submarinos también eran mandados por un capitán de corbeta y tenían a una autonomía de 1.000 millas náuticas, con una tripulación de unos 30 efectivos. Los torpederos, lógicamente, tenían una misión similar a la de los submarinos, pero con el inconveniente de que no podían sumergirse. Vamos ya a las fuerzas navales del norte de África, después de que hemos hecho un resumen bastante específico y bastante detallado de cuál era la armada en general. Bueno, pues ahora hablaremos de qué unidades estaban destinadas en las 3 bases fundamentales que tenía la península ibérica, Cartagena, Cádiz y el Ferrol, y las unidades navales o las fuerzas navales del norte de África. Vamos a empezar por estas últimas. Estaban mandadas por el capitán de navío Jesús María Manjón Brandariz, que era de familia vasca, una familia de rancio abolengo. En realidad los barcos bajo su mando eran mínimos. Esto es importante porque, lógicamente, en los planes del general Mola, no los iniciales, sino los que después van a tener que adaptarse a lo que él en principio había planeado, dadas las circunstancias de cómo se desarrolla el golpe de Estado de julio de 1936, bien, pues para llevar a cabo estos planes alternativos se precisaba del transporte de tropas del ejército de África a la península. Evidentemente, las fuerzas navales de esa zona eran completamente ineficaces para ello. Tenían un cañonero, el Eduardo Dato, que era de la clase Cánovas del Castillo. De estos se construyeron 3 a principios de los años 20. No disponían de los poderosos cañones de un acorazado, que tenían calibres de más de 300 milímetros, una auténtica barbaridad. Estos disponían de 4 cañones de 102 milímetros, que también eran a considerar, y eran buques con una eslora de 77 metros, luego eran embarcaciones más o menos pequeñas, ¿no? El objetivo fundamental era apoyo en tierra, o apoyo a las unidades de tierra, mejor dicho, y la defensa costera, pero no eran embarcaciones que se pudieran desplegar mucho más allá de las zonas más próximas a la costa. Además del Eduardo Dato, había 3 guardacostas y un buque auxiliar. Los guardacostas eran básicamente patrulleros, al frente de los cuales solía estar un teniente de navío, el equivalente a un capitán del ejército de tierra. Los 3 eran de la clase Castle, que se consideraban como arrastreros con armas, más o menos, para que nos entendamos, un pesquero modificado para tener cierta potencia de fuego. Eran, lógicamente, barcos muy pequeños. Como ven, las fuerzas navales del norte de África tenían más nombre que medios. Ya hemos visto la composición, la flota, los acorazados, cruceros, destructores, la flotilla de submarinos, etc. Además de todo eso, ya dentro de la península estaban las bases navales. La más potente era la de Ferrol, a cuyo mando se encontraba el vicealmirante Indalecio Núñez Quijano. Núñez Quijano, siendo un joven alférez de navío, el equivalente a un teniente, ya sé que me repito mucho con esto de las equivalencias, pero creo que es importante conocerlas porque, lógicamente, la armada o los emblemas, la simbología, los empleos militares dentro de la armada o dentro de la marina suelen ser más desconocidos
que los del ejército de tierra, por eso estamos constantemente haciendo equivalencias. Bien, pues este del que hablamos, Núñez Quijano, había sobrevivido al hundimiento del Don Juan de Austria en el desastre de Cavite de 1898 en las Islas Filipinas, en aquel enfrentamiento entre la Marina Española de Filipinas, o la Armada Española que había en Filipinas, la escuadra, mejor dicho, para ser correctos, contra una escuadra norteamericana. En el Ferrol había varios buques en reparación. Esta base es fundamental porque la sublevación va a triunfar en Galicia, con lo cual todas estas embarcaciones que se encontraban en el Ferrol caerían del lado de los sublevados. Allí estaba el acorazado España, preparado para ser desguazado. Los acorazados eran antiguos y desfasados, pero tenían, como ya he comentado anteriormente, una monumental potencia de fuego, con esos cañones de 30. ¿Cuál es la desventaja de tener cañones de tanto calibre? Lógicamente el peso de la munición es mucho, la cadencia de fuego, por tanto, que puede permitirse es menor que cuando hablamos de cañones de 105, cañones incluso de 155 milímetros, porque cuando se tiene una munición tan sumamente pesada, lo normal es que se precise auxiliarse con grúas o con algún sistema por el que se puedan manejar. Estamos hablando de proyectiles de mucho más de 100 kilos de peso. Ya se pueden ustedes imaginar que eso no lo puede coger en los brazos cualquier cargador, ¿no? También estaban en construcción los cruceros Canarias y Baleares y varios buques minadores. Luego, como ven, dentro del Ferrol, además de los buques de la base, además de las diferentes unidades de la Armada que se encontraban en esos momentos en la base del Ferrol, también tenemos que tener en cuenta todas estas embarcaciones en reparación y todas estas embarcaciones que también estaban ya para desguace, porque se podrían reutilizar, ya que la guerra, lógicamente, va a ser muy larga, ¿no? Después hablamos de las embarcaciones afectas a la base naval, las puras de la base naval del Ferrol, que eran solamente 3 torpederos, un guardacostas, 2 remolcadores y un buque auxiliar. La importancia de la base, lógicamente, es que en sus arsenales había varios buques importantes en reparación, tanto en reparación como en construcción, en fin, que podían ser empleados en un futuro próximo. Además, en el Ferrol había un grupo de infantería de marina, el equivalente a un batallón. La base naval de Cádiz estaba mandada por el vicealmirante José María Gámez Fossi, no comprometido con la sublevación, aunque sí lo estaba su segundo, el contraalmirante Manuel Ruiz de Atauri. Como muchos otros comandantes y oficiales de la Armada, como hemos dicho y hemos repetido hasta la saciedad, un gran número de ellos tenían ascendencia tradicional con apellidos ilustres y algunos muy afines a la monarquía, títulos nobiliarios, etc. José María Gámez Fossi es uno de los muy pocos que no está comprometido con el golpe de Estado, porque la gran mayoría de ellos sí que estaban por la labor de participar en la sublevación. Igual que en la base de Ferrol, había varios remolcadores, un buque auxiliar. Importante reseñar que en reparación en Cádiz se encontraba el crucero República, que mandaba el capitán de navío Juan Benavente García de la Vega, que también estaba comprometido con la sublevación. En Cádiz había además un batallón de infantería de marina mandado por un comandante del cuerpo. La dotación de la base de Cartagena, la tercera de las 3 principales que hemos mencionado había en España, y sigue habiendo en España, se reducía a 4 cañoneros y 2 torpederos, 3 guardacostas y 4 guardapescas. Tenía más o menos la misma fisonomía que las 2 anteriores. La base era mandada por el vicealmirante Francisco Márquez Román, comprometido también con la sublevación. Lo más significativo son los buques que estaban en construcción, un total de 6 destructores: el Almirante Miranda, el Gravina, el Císcar, el Escaño, el Jorge Juan y el Ulloa. Además había 2 más en reparación, el Alcedo y el La Zaga, y un submarino, que era el primero de la clase D que se estaba construyendo allí en Cartagena. Bien, como ven, la importancia de las bases, lo volvemos a repetir, es más los buques que están en reparación o en construcción que los que de verdad están destinados a los servicios de la base, que eran mínimos, ¿no? Llegados a este punto, y tras dedicar 2 episodios y medio a hacer un repaso de la estructura de los estamentos armados, el Ejército, la Guardia Civil, Carabineros, Guardias de Seguridad y Asalto, dentro del Ejército también la Aeronáutica Militar y por último la Armada,
Bien, pues a partir de este momento vamos a adentrarnos en la última fase de preparación de los conspiradores y sobre todo al plan del director del levantamiento, que era el general Emilio Mola, y cuyo líder principal iba a ser, como todos ustedes saben, el general José Sanjurjo Sacanel. A decir verdad, en estos momentos no era militar porque había sido fulminantemente cesado, condenado a muerte, indultado y conmutada la pena por una de prisión. Finalmente fue amnistiado y en estos momentos vivía en Portugal porque a pesar de la amnistía no tenía permitido entrar en España. Bueno, saben ustedes que todo esto se produce después del intento de golpe de Estado del 10 de agosto de 1932, del que Sanjurjo también era líder principal. Fue un fracaso estrepitoso y acabó con sus huesos en el penal de Santoña, condenado a muerte. Al final, pues todo eso se fue resolviendo en diferentes pasos y etapas, ¿no? En los dos episodios anteriores hicimos un repaso de la situación en cada división orgánica. De todas ellas, en la única que había un mando de división afín era en la quinta, la que encabezaba el general Miguel Cabanellas, republicano convencido, que había sido un eterno conspirador contra la dictadura del general Primo de Rivera, lo que no hacía levantar sospecha alguna por parte del gobierno. Cabanellas, en Zaragoza, parecía asegurar a la quinta división orgánica en caso de que hubiera algún tipo de levantamiento militar contra el gobierno del Frente Popular. El resto de divisiones orgánicas estaban en manos de generales más o menos afines al gobierno de la República, o al menos leales al sistema. Los dos archipiélagos estaban asegurados por sus jefes, asegurados para la sublevación. Hoy vamos a verlo todo desde el punto de vista de los sublevados. El planeamiento, la preparación, las coordinaciones que van a llevar a cabo los que van a pretender sublevarse contra el gobierno de la República. Como digo, los dos archipiélagos estaban asegurados por sus jefes, Francisco Franco en Canarias y Manuel Godet en Baleares. En cuanto a las tropas de África, tanto el jefe, el general Gómez Morato, como el general jefe de la subscripción oriental, el general Romerales, que estaba en Melilla, eran fieles al gobierno. Sin embargo, la mayoría de la oficialidad estaba por la labor de sublevarse. Mola contaba con la armada porque, como hemos visto, su oficialidad era proclive al alzamiento, con la armada tanto de Marruecos como la de Cartagena, el Ferrol y Cádiz. Bien, como digo, los planes de Mola eran hacerse inmediatamente con la quinta, sexta y séptima divisiones, porque pensaba que en ellas la sublevación triunfaría inmediatamente. En la quinta, a través de Cabanellas, lógicamente, como hemos dicho, era el único general jefe de una división orgánica que disponía del mando de la misma y que además era afín a la sublevación. En la sexta, a la que se había puesto en el mando poco antes del 18 de julio al general Batet, Mola lo tenía todo muy planeado y las posibilidades de Batet, un absoluto recién llegado, eran mínimas. La preocupación principal de Mola dentro de la división era Bilbao, la ciudad de Bilbao. Los carlistas le ayudarían a hacerse con Navarra y Vitoria, pero las otras dos capitales vascas, San Sebastián y especialmente Bilbao, eran feudos del Partido Nacionalista Vasco, que tras su primer acercamiento para unirse al golpe, que hablamos de ello en episodios anteriores, estaban en estos momentos fuera de la conspiración. Bilbao era el punto fuerte de los nacionalistas, mucho más que San Sebastián. Para la séptima división orgánica, a cuyo mando estaba el general Molero Lobo, se designó al general de división Andrés Saliquet Zumeta. Las provincias castellanas y leonesas de Valladolid, Zamora, Salamanca, Ávila, Segovia, en las que había pequeños minifundios en manos de humildes propietarios, habían sido la cuna del nacimiento de las juntas castellanas de Onésimo Redondo, que luego acabaron siendo las juntas de ofensiva nacional sindicalista una vez que se unieron con Ramiro Ledesma. Todas ellas eran feudos de los partidos más conservadores y los jóvenes pues eran muchos de ellos miembros de Falange Española. Saliquet era un veterano de Cuba y de las guerras de Marruecos, un africanista de la generación más veterana, como Queipo de Llano, Godet o el propio Sanjurjo. Se encontraba disponible porque seguía ejerciendo como general de división, lo único que, lógicamente, sus tendencias políticas le habían llevado a no tener ningún mando. Su misión era hacerse con el control de la división y detener, si era preciso, al general Molero Lobo, que, recordarán ustedes, había sido ministro de la guerra en el gobierno de Portela Valladares. La octava división,
en manos de Salcedo Molinuevo, otro africanista muy cercano a José Sanjurjo, pero que no había querido entrar en aventuras. En la primera línea estaba el general Caridad Pita, que era el jefe de la brigada de La Coruña. Para Mola, no obstante, lo más importante de Galicia eran las unidades navales de la base del Ferrol, que le eran vitales para sus planes posteriores. Contaba con la oficialidad de la Armada y con el coronel jefe del regimiento Zamora número 8, regimiento de infantería de tierra, que estaba en La Coruña y a cuyo mando, desde su reciente ascenso en enero de 1936, estaba el coronel Pablo Martín Alonso, que era de la UME y que estaba comprometido con la sublevación. La misión fundamental del coronel Pablo Martín Alonso era invitar a sus dos generales, tanto al general de su brigada, Caridad Pita, como al general de toda la división, Salcedo Molinuevo, a sumarse a la sublevación. En caso contrario, detenerlos. Otro talón de Aquiles de la sexta división eran las provincias de León y Oviedo, donde se hallaban las milicias compuestas por mineros, las más duras y combativas de cuantas existían en España. Ya lo habían demostrado en la otra sublevación, la de 1934, que llevaron a cabo los partidos obreros. Las mayores dificultades le venían a Mola de las otras cuatro divisiones, las de Levante, el centro y el sur de la península. La primera, con Madrid y Badajoz como elementos principales, tenía ambas brigadas mandadas por dos generales africanistas también, pero leales al régimen. José Miaja Menant, que además estaba haciendo las veces de jefe de la división orgánica, había sido capitán de Emilio Mola en África, y en la otra brigada, la que tenía como base principal Badajoz, estaba el general Luis Castelló Pantoja, otro africanista también. Como ven, los africanistas no solamente estaban en el bando de los sublevados, ni mucho menos, ¿no? En el bando de los que van a permanecer fieles a la República, la mayoría de los que ocupaban los puestos de mayor responsabilidad, pues eran también africanistas. Para sus planes en Madrid, Mola contaba con tres generales. El que debía liderar en principio el levantamiento en la capital de España era el general Rafael Villegas Montesinos, que había sido precisamente el jefe de esa división y que ahora se encontraba también en situación de disponible forzoso. Otro general de división sin mando alguno en Madrid era Joaquín Fanjul. Había sido cesado en el mes de marzo por su manifiesto político. El único de los comprometidos que tenía algún tipo de mando era el general de brigada García de la Herrán, un hombre del arma de ingenieros. Estaba a cargo del campamento de Carabanchel, un acuartelamiento que albergaba tropas de zapadores, artillería, alguna unidad de caballería, pero en realidad no era el jefe operativo de ninguna unidad, solo era, vamos a decirlo en términos coloquiales, el jefe de la base militar. De esta manera nos entendemos mejor. García de la Herrán, no obstante, era pieza clave para poder enviar tropas desde Carabanchel, desde fuera de la ciudad. En estos momentos Carabanchel todavía se considera un pueblo, hasta poder caer en el centro neurálgico de la ciudad. De todas maneras, eso no estaba dentro de los planes de Mola, como veremos posteriormente. La segunda división orgánica también se consideraba una división perdida. Fernández Villabrille había sido uno de los cuatro generales comprometidos con el golpe de Estado de diciembre de 1930, junto a López de Ochoa, Núñez de Prado y el propio Gonzalo Queipo de Llano. Bien, pues Queipo de Llano, precisamente, era el que tenía asignada la tarea de hacerse con la división y para ello contaba con casi ningún apoyo. En Málaga, el general Pachot, jefe de la tercera brigada, tenía posibilidades, porque también era uno de los africanistas. Pachot, lo podrán ustedes leer artículos suyos en la revista de Tropas Coloniales. La mayoría de los que escribían en la revista de Tropas Coloniales van a estar dentro de este intento de sublevación, Emilio Mola, Francisco Franco, etcétera, etcétera. Bien, pues como digo, Pachot estaba comprometido con la sublevación, pero la fuerza de las milicias en Málaga era muy poderosa y Mola no confiaba en que tuviera posibilidades de éxito. En Cádiz sí que se contaba con el general López Pinto, el jefe de la brigada de artillería, y era el único punto seguro en toda la división orgánica, en todo Andalucía, con el que más o menos se podía contar. López Pinto debía liberar al general Varela, que se encontraba confinado, y se podría hacer con la plaza. Cádiz además contaba con la Armada, por lo que era un puerto fundamental para el transporte de tropas desde África en caso de que éstas se precisaran.
Sin embargo, Sevilla y Granada se daban por perdidas. El general jefe de la Cuarta Brigada, la que estaba en Granada, el general Campins, había sido ascendido y destinado al mando de la misma apenas unos días antes de la sublevación y no se contaba con su apoyo. Queipo, por todo lo que hemos explicado, lo tenía francamente difícil, ya que no contaba con nadie en Sevilla que pudiera secundarle, más allá de algún capitán o algún miembro de la UME. Luego sus posibilidades eran muy remotas. En la tercera división orgánica, además de Valencia, la capital, el trofeo más ansiado era Cartagena, su base naval y arsenal. Para ello se contaba con los oficiales de la Armada. Sin embargo, no había muchas esperanzas de que Valencia, lo que era la ciudad en sí, pudiera caer de manos de los sublevados, aunque Mola la tiene en cuenta como una unidad fundamental dentro de sus planes. Lo veremos después cuando desarrollemos los planes del general. Se había planeado que en Valencia desembarcara desde Baleares el general Godet y que intentara hacerse con la capital del Turia. González Carrasco debía conseguir el mando de la Cuarta División, aunque tras tantear a la guarnición de Barcelona no lo veía nada claro. Godet, un hombre mucho más seguro de sí mismo, con un gran prestigio, además conocedor de ese prestigio que tenía en el ejército, asumió la posibilidad de sublevar Barcelona tras asegurar las Baleares, algo que tenía muy difícil, y aún así, siendo uno de los hombres más importantes de la sublevación, se comprometió con hacerse con el mando en Cataluña. Llegaría a la ciudad condal en un hidroavión y ahí tendría que subir al edificio de capitanía desde donde declararía el estado de guerra. El general jefe de la división, que era Francisco Llano de la Encomienda, muy fiel al gobierno del Frente Popular, hacía ver a Mola que la Cuarta División tenía muy pocas posibilidades. Las órdenes ya estaban preparadas a primeros del mes de junio. Ya vimos algo sobre los detalles de las instrucciones reservadas. Los que aspiraban a sublevarse encontraban cada vez más dificultades. Por un lado, y como todos ustedes habrán dado cuenta, apenas contaban con un par de divisiones más o menos seguras. Por otra parte, el gobierno estaba cada vez más al corriente de que se preparaba una sublevación y dejaba hacer, probablemente pensando que todo quedaría en otra sanjurjada y que se podría detener a todos los implicados, haciendo de ese modo limpieza definitiva en el ejército. No lo sabemos con certeza, pero lo cierto es que avisos recibió muchísimos el ministro de la Guerra en ese momento, Santiago Casares Quiroga, que como saben era también el presidente del Consejo de Ministros. El jefe de la segunda inspección, el general Caminero, había pedido el cese inmediato del general Emilio Mola. Las informaciones que manejaba el gobierno se volcaban en Navarra y África. Lo de Mola era un secreto a voces, pero los jefes de las grandes unidades eran casi todos afines al régimen, por lo que Casares Quiroga no temía una sublevación general en toda España que pudiera hacer peligrar al gobierno. Y lo de África era más o menos controlable, ¿no? El director general de seguridad, José Alonso Bayol, tenía sus unidades realizando escuchas telefónicas en cuarteles y domicilios particulares. Por otra parte, dentro del ministerio, los oficiales de la UMRA, de la Unión Militar de Republicanos Antifascistas, de la Unión de Militares Republicanos Antifascistas, no paraban de informar de las actividades que sus compañeros de uniforme realizaban a lo largo y ancho de toda España. Es difícil entender cómo no se detuvo la sublevación antes de que ésta se produjera, y yo, francamente, les confieso que la única razón que se me ocurre es un exceso de confianza. Como he dicho hace un momento, se pensaría en otra sanjurjada y que esta incluso podría ser una especie de mal que por bien no venga, porque podía servir además para detener y condenar a los implicados. El conocimiento del gobierno hacía que los que se iban a sublevar comenzaran a tener prisa. Yagüe fue uno de ellos tras su reunión con Casares Quiroga. Ya saben que fue llamado por el presidente del Consejo de Ministros, por el ministro de la Guerra a Madrid. Tenía claro que estaban tras él y no podía demorarse mucho más. Mola recibió una visita de la Dirección General de Seguridad, incluido el propio Alonso Mayol, con 60 agentes. Allí desplegaron también 3 compañías de guardia de asalto, rebuscaron entre archivos, cajones, documentos para intentar implicar al general. Luego sabía también que estaban detrás de él. Por supuesto, también había una trama civil en la que estaban implicados no solo carlistas y falangistas que se habían comprometido en secundar con sus milicias al movimiento militar,
También estaban los líderes de Renovación Española, que habían realizado gestiones para conseguir apoyo económico y armamentístico. En estos momentos, los futuros sublevados no pensaban en una guerra civil, sino como mucho en algunos enfrentamientos hasta que se dominara la capital y las principales ciudades, y a partir de ahí el directorio, mandado por el general Sanjurjo y con otros 4 generales que le auxiliarían, se haría cargo del gobierno de la República. Un directorio parecido al de Miguel Primo de Rivera, el primer directorio, el directorio militar, desde 1923 hasta 1925, con la diferencia de que en lugar de haber un monarca, se supone que habría un presidente de la República. Si recuerdan ustedes la instrucción reservada número 1 del director del alzamiento, esta no especificaba un plan general de la insurrección, sino solamente el montaje institucional. Es en una circular escrita entre finales de mayo y principios de junio donde se atisban los detalles más operativos. El objetivo de cada uno, los medios y los itinerarios a seguir, la apuesta se basa en una operación centrípeta, es decir, sublevar las provincias y marchar sobre Madrid. Esto parecía más realista después de comprobar los apoyos con los que contaban los sublevados. Mola, no obstante, sabía que si el movimiento se iniciaba en Madrid y luego iba replicando en las demás ciudades, las posibilidades de éxito serían menores, porque las milicias tendrían tiempo de organizarse. La capital de España era fundamental, pero no había confianza en que se pudiera doblegar en un primer momento. Mola reconoce en la circular: en Madrid no se encuentran las asistencias que lógicamente eran de esperar entre quienes sufren, más de cerca que nadie, los efectos de una situación político-social que está en trance de hacernos desaparecer como pueblo civilizado, sumiéndonos en la barbarie. Ignoramos si falta caudillo o si faltan sus huestes, quizás ambas cosas. Bueno, estas son palabras de Emilio Mola. Tras ello reconoce 2 hechos que considera indiscutibles. Primero, que el poder hay que conquistarlo en Madrid. Segundo, que la acción sobre este punto desde fuera es tanto más difícil cuanto mayor sea la distancia desde donde ha de iniciarse la acción. Es absurdo, por tanto, creer que la rebeldía de una población, por importante que sea, ni aun la de una provincia, es suficiente para derribar un gobierno. Los sucesos del 6 de octubre confirman cuanto decimos. Se refiere Mola, por supuesto, a lo acontecido en Barcelona durante la sublevación de la Generalitat de Cataluña. La hipótesis más probable era la reacción de los partidos proletarios que convocarían la huelga general revolucionaria. En esto, Mola pensaba que la actitud de la clase obrera obligaría a distraer gran número de fuerzas en el mantenimiento del orden público, por lo que se precisaba que la rebeldía alcanzara una extensión considerable. Esta es más o menos la introducción o la exposición de motivos de la circular. Si fuera una orden de operaciones, podríamos decir que es la situación. Ahora vamos al esquema de maniobra. Vamos a ir hablando con esta terminología, ¿no? El esquema de maniobra que plantea el general Mola lo vamos a ir leyendo textualmente y lo iremos comentando punto por punto, porque creo que es importante para que todos nos hagamos una idea de cuál era la mentalidad y la creencia en el éxito de los sublevados. Mola justifica su decisión en base a un dibujo de la situación realista y dice así: a la vista del mapa de España, tenida en cuenta la distribución y capacidad ofensiva de las unidades de nuestro ejército y el momento político que da a las masas proletarias una moral y una fuerza ofensivas considerables, se estima imprescindible, para que la rebeldía pueda alcanzar completo éxito, lo siguiente. 1. Que se declaren en rebeldía las divisiones sexta y séptima, con el doble objeto de asegurar el orden en el territorio que comprenden y caer sobre Madrid. Ya explicamos en la confianza de Mola sobre las divisiones sexta y séptima. 2. Que las fuerzas de la Comandancia Militar de Asturias tengan a raya a las masas de la cuenca minera y puerto de Musel, y que parte de la 8ª División y la guarnición de León refuercen dichas tropas. Mola entiende que Asturias es un punto clave. No cuenta con que la brigada de montaña que manda el coronel Antonio Aranda, que también se va a comprometer con la sublevación y cuyo compromiso será fundamental, muy importante. Como digo, no cuenta con que la brigada pueda tener éxito cuando se subleve en Oviedo, pero si consigue hacerse fuerte en la capital de la provincia, mantendría entretenidas a las milicias y favorecería que le llegara auxilio desde Galicia y desde León,
Tanto Galicia como León, como la propia Asturias, pertenecían a la 8ª división orgánica. Punto 3. Que la 3ª división secunde también el movimiento y disponga 2 columnas, una para remontar la costa levantina hacia Cataluña, si fuera preciso, y otra para lanzarla sobre Madrid en ataque demostrativo. Tengan en cuenta que en este momento, para Mola, el que va a sublevar Valencia es el general Godet, y confía en él en Valencia, que era el que tenía que hacerse cargo de tomar el edificio de la jefatura de división, el Palacio de Capitanía de Valencia. Desde allí tendría que ordenar a las unidades, primero, tomar los edificios del gobierno civil y las sedes de los sindicatos, y una vez asegurado todo eso, organizar 2 columnas, una que se dirigiera hacia Barcelona por la costa y otra hacia Madrid. Cuando dice ataque demostrativo, no se refiere a un ataque real, sino a simular una acción ofensiva que distraiga fuerzas de la capital para que triunfe la acción principal, acción que vendría por el norte. Seguimos. Punto 4. Que la 4ª división se haga cargo del mando y gobierno de la región catalana y tenga a raya a las masas proletarias de Cataluña, coadyuvando de esta manera el movimiento general. Como ven, a González Carrasco solo se le pide que mantenga a raya las milicias. No que haga esfuerzos o organice columnas. Está claro que la idea del triunfo en Barcelona, como sucedía también en Oviedo, estaba lejos de verse con esperanza. Ya saben que después va a haber un cambio. González Carrasco se hará cargo de la 3ª división y Godet de la 4ª. Este cambio también va a tener mucha trascendencia. Punto 5. Que permanezcan en actitud pasiva las fuerzas que guarnecen Baleares, Canarias y Marruecos, pero que en el caso probable de que el gobierno acuerde traer a la península fuerzas de choque a combatir a los patriotas, dichas fuerzas se sumen al movimiento con todos sus cuadros. Fíjense que la orden es que permanezcan en actitud pasiva tras la declaración del estado de guerra, y que si el gobierno ordena que acudan a la península, sea allí donde se unan a los sublevados. En este primer plan de Mola, que sitúa como clave del éxito el que las columnas de las divisiones del norte se hagan con Madrid, no está contemplado que Franco lleve al ejército de África hacia la península. Esto será algo que se convendrá después y sobre todo será algo que empezará a cobrar especial sentido y especial importancia una vez que fracasa el golpe de Estado. Punto 6. Que la 1ª y la 2ª divisiones orgánicas, si no se suman al movimiento, por lo menos adopten una actitud de neutralidad benévola y desde luego se opongan terminantemente a hacer frente a los que luchan por la causa de la patria. Este 6º punto nos hace adivinar que Mola no contaba en absoluto ni con Madrid ni con Sevilla para la consecución de sus planes. Ya saben que Madrid es la sede donde se encuentra la jefatura de la 1ª división orgánica, Sevilla donde se encuentra la jefatura de la 2ª. Punto 7. La colaboración de la Marina de Guerra, la cual debe oponerse a que sean desembarcadas en España fuerzas que vengan dispuestas a enfrentar el movimiento. Este punto 7, que habla de la colaboración de la Marina, después se desarrollará mucho más en las siguientes órdenes particulares o instrucciones particulares. La Marina era para Mola una pieza clave, aun cuando su planteamiento de la operación descansa sobre la toma de Madrid desde el norte, por lo que la misión de la Armada, en principio, se basa en evitar que lleguen refuerzos al gobierno desde fuera de la península, desde Canarias, desde Baleares, desde África. Punto 8. La colaboración de las masas ciudadanas de orden, así como de sus milicias, especialmente Falange y Requetés. Se habla constantemente de sublevación cívico-militar, pero la aportación civil, tanto política como de apoyo con milicias, está sometida desde el inicio al poder militar. Algo que no va a ocurrir en el gobierno, en el otro bando, una vez que se desarrollan los acontecimientos, ya que las milicias de los partidos proletarios actuarán en muchas ocasiones por su cuenta o bajo las órdenes del partido correspondiente. Este es un tema importante, aunque ya llegaremos a él. La sublevación cívico-militar, aunque la llamemos así, es en realidad totalmente dirigida y coordinada de manu militari. Los civiles simplemente se van a adherir a ella. Y le pueden ustedes poner los apellidos que quieran, pero es así, funciona de esa manera, como estamos viendo. Todo está organizado y planeado de forma militar. Punto 9.
Las líneas naturales de invasión de las divisiones tercera, sexta y séptima son: de la tercera, la carretera de Valencia a Madrid por Tarancón. Un movimiento desde el este que pretende llegar a las proximidades de la ciudad y, como hemos dicho, hacer un ataque demostrativo, algo que desvíe tropas para que los que de verdad tienen que caer sobre Madrid, que son la sexta y la séptima división, tengan menos oposición. De la sexta división, aquí se marcan varios ejes. Uno desde Burgos, pasando por Aranda de Duero y llegando al puerto de Somosierra. Otro eje que salga de Logroño, llegue a Soria, Burgo de Osma, Riaza y también al puerto de Somosierra. Y por último, desde Pamplona, alcanzando Tudela, Soria y dirigiéndose desde Soria también al puerto de Somosierra. Como ven, 3 columnas lanzadas de la sexta división, la división donde estaba Emilio Mola, estaba él en Navarra. Bien, pues 3 columnas que se tienen que dirigir hacia Madrid y son las que van a llevar el esfuerzo principal. De la séptima división orgánica, una única columna que debía dirigirse desde Valladolid hasta Segovia, luego sobre Villalba, por Navacerrada, lógicamente, para así caer hacia Madrid. Como ven, este es el plan inicial, el que se apoya sobre las divisiones del norte y, con un esfuerzo secundario, la tercera división. Tras ello se emite la instrucción reservada número 2. Aquí se dan instrucciones de coordinación y también detalles de tipo logístico. Se dice que las tropas irán racionadas de pan para un día y de ración para 2, como mínimo, y el ganado de pienso para 2 días. Este es un detalle normal que nos indica más o menos la cantidad de alimento que tienen que llevar sobre las propias espaldas los combatientes o las propias unidades, y después lógicamente deberían ser abastecidas o se tendrían que ir abasteciendo por el camino. Mola dice que el gobierno usará los camiones blindados para tropas de asalto que están casi todos en Madrid. Está hablando del camión Bilbao, que se empezaron a servir en 1936 y del que hablamos en un episodio de esta serie. Lógicamente hay temor por parte de Mola, habida cuenta que sus fuerzas se moverán en camiones ligeros o a pie, por lo que no tendrían protección adecuada contra estos vehículos. Para ello, ordena que en vanguardia de las columnas haya un camión totalmente destoldado, también destoldada la cabina donde va el conductor y su acompañante, y en la caja debería tener una pieza de artillería apuntando hacia vanguardia para hacer tiro tenso contra los vehículos blindados, una especie de unidad contra carro. Es curioso cómo entra hasta ese nivel de detalle. Tampoco quiero hacerme una idea de cómo quedaría el oído del conductor y del jefe del vehículo o del acompañante del conductor cada vez que aquello hiciera fuego, ¿no? Como mínimo se quedarían peinados para adelante. Bien, dice que no debe hacerse fuego contra los aviones a no ser que estos bombardeen a las tropas propias. No hay mucha confianza por parte de Mola para hacerse con los efectivos de aviación, por lo que especifica que las marchas por carretera en camiones deben hacerse de noche para burlar la vigilancia aérea, ya que en ese momento los aviones, lógicamente, no tenían capacidad alguna de reconocimiento nocturno. Y por otra parte, si el movimiento se hacía de día, el ataque de un avión hacia una carretera podía hacer muchísimo daño a la columna que se dirigiera a través de ella. Era fundamental lo de las carreteras porque tenían que hacer el movimiento lo más rápido posible para llegar a la capital cuanto antes. El resto de la instrucción reservada número 2 son detalles sobre dónde alojarse, actitud a adoptar en caso de encontrarse con otra columna. Bien, vamos ya con la instrucción reservada número 3. Esta solo tiene 4 puntos y proporciona detalles de coordinación para la sublevación en sí, que son muy importantes. Punto 1. Tener redactado y, a ser posible, cifrado de antemano el telegrama ordenando a las guarniciones de la división la declaración del estado de guerra y movilización. Estos telegramas deberán confirmarse por escrito y ser enviados mediante agentes civiles o militares de absoluta confianza. El golpe se tiene que iniciar con la declaración del estado de guerra. Esta la manda el jefe de la división a través de telegrama a todas las unidades militares de las diferentes guarniciones de la división. Vamos a poner un ejemplo. El jefe de la División Orgánica de Madrid manda un telegrama a los gobernadores militares de cada una de las provincias de la división, declarando el estado de guerra.
Estos deberán hacer lo propio en sus comandancias, comunicando a las unidades que están en ellas la suspensión de garantías constitucionales y el bando pertinente con la declaración del estado de guerra. Ese bando se leía en una plaza y se acompañaba de banda de música y tambores, se llegaba a la plaza y un oficial hacía la lectura para que todo el mundo, no solamente los militares, sino por supuesto la población civil, supiera que se estaba en estado de guerra y por tanto había una serie de medidas que normalmente estaban en el bando, pues que limitaban los movimientos, que obligaban a un toque de queda, que el personal tuviera que estar confinado en casa a partir de cierta hora, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto quedaban prohibidos las asociaciones, que hubiera reuniones de más de un número cierto de personas, etcétera, etcétera. Todo eso normalmente se contemplaba en un bando del estado de guerra, que en España se había dado con muchísima normalidad cada vez que había una huelga general revolucionaria. Bien, continuamos con la explicación. En el caso de la primera división orgánica, el telegrama, imagínense, llega a Badajoz, ciudad en la que el gobernador militar es el más antiguo. En este caso, el jefe de la segunda brigada de infantería. Este a su vez comunica el estado de guerra a toda la provincia. Más o menos es como se funcionaba. Por ejemplo, en Ávila, pues el comandante militar de Ávila, o el gobernador militar de Ávila, pues era el coronel de la Academia de Intendencia. En Segovia era el coronel de la Academia de Artillería o el coronel jefe de un regimiento de artillería, y así en todas las provincias de España. Había una autoridad militar que hacía a las veces de gobernador militar, ¿no? Punto 2 de la instrucción reservada número 3. No se dará cumplimiento a ninguna orden verbal que no sea transmitida por persona conocida de antemano o debidamente autorizada por escrito firmado por quien la remite. Lógicamente, este punto se da para evitar confusiones o contraórdenes por parte de los que no quisieran sublevarse. Imagínense el caos absoluto que puede constituir este tipo de levantamiento, cuando uno se está alzando, está dando un golpe de Estado contra el gobierno y el gobierno tiene tropas leales que llevan el mismo uniforme, que son oficiales del mismo tipo, que surgen del mismo lugar que los que se levantan contra él. Luego, la confusión está garantizada. Punto 3. Tener redactado y, a ser posible, cifrado de antemano telegrama dando cuenta a las divisiones de cómo y por qué se han iniciado los movimientos. En esos telegramas no se detallarán los planes de movilización ni de movimiento de fuerzas, pero sí el objetivo final. Un telegrama cifrado, como ya se imaginarán, es un texto que tiene algún tipo de código que oculta su contenido real. Aún así, Mola no quería que se detallaran en ellos órdenes o detalles de ejecución que ya se habían dado en las instrucciones reservadas, aunque sí que se ordenaba el objetivo Madrid, el objetivo Valencia, etcétera, etcétera, pero no todos los detalles de ejecución, lógicamente, pues para salvaguardar la sorpresa y el secreto. Punto 4. Se ha de procurar por todos los medios en el momento de declararse el estado de guerra que el comité civil tenga preparada gente para que aplauda con entusiasmo a las fuerzas, para que éstas se vean asistidas por el pueblo. Será conveniente que se den vivas al ejército, a la marina y a la España republicana. Mola insistió desde el inicio en que era un levantamiento republicano cuyo objetivo era salvar a la República de las acciones de los partidos proletarios, concretamente del sector caballerista del PSOE y del Partido Comunista de España. El general Mola no quiere, lógicamente, que los soldados tengan dudas sobre las órdenes de sus jefes. Si encuentran un pueblo que les hace frente, comenzarán los titubeos y las deserciones, porque dentro de las filas había tropas que pertenecían a todos los partidos obreros, a todos los partidos proletarios y de todas las ideologías políticas. Luego no estaba asegurado que fueran a hacer caso de sus jefes y de sus oficiales. Ya veremos cómo en la Armada, precisamente, esto va a ser un punto clave para que no todos los buques queden del bando levantado o el bando sublevado, sino todo lo contrario, ¿no? La instrucción reservada número 4 vuelve a dar detalles de importancia sobre las coordinaciones de inicio. Para el régimen de tiempo se tendrá presente lo siguiente, así es como inicia o cómo se comienza la instrucción reservada número 4. Punto 1. La hora inicial será aquella que se comience con el movimiento por la división que tome la iniciativa en el sector de Valladolid, Burgos, Zaragoza. Para ello, el general jefe de cualquiera de las divisiones, quinta, sexta y séptima, dirá la hora en que va a declarar el estado de guerra. Esa es la hora H.
Este punto de coordinación ya deja muy claro qué es el esfuerzo principal y cuáles son las 3 divisiones en las que de verdad se apoya todo el golpe: la quinta, la sexta y la séptima. Cualquiera de los 3 mandos de una de esas 3, el que más fácil lo tenía por estar ya allí, era precisamente Miguel Cabanellas, el jefe de la quinta, era el que iba a hacer la declaración del estado de guerra y el que, tomando la iniciativa, haría arrastrar a las demás. A partir de ese momento, en el momento en el que se fija la hora del estado de guerra, la hora de declaración del estado de guerra, mejor dicho, del jefe de esa división, que a pesar de que nosotros pensamos que sería la quinta, bueno, pues podía haber sido la sexta o la séptima, a partir de ahí esa será la hora H. Y esa hora H es la que se va a utilizar como referencia para todos los demás instrucciones de coordinación. Y así vamos al punto 2. La primera etapa de las fuerzas deberá estar realizada, por lo tanto, a la hora H más 36 horas. La confronta de esta etapa debe hacerse a la hora H más 36 más 1. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es la primera etapa? Bien, es la de hacerse con los órganos de poder civil y militar de la división. Fíjense que tan solo da 36 horas para todo ello. Desde el momento que se hace la declaración del estado de guerra, el poder civil se debe someter al poder militar. Lógicamente se espera que los gobernadores civiles se resistan, habida cuenta de que es una declaración del estado de guerra contra el gobierno de la República. Por tanto, si los gobernadores civiles no se someten, hay que someterlos, ¿no? ¿Cómo se hacía esto? Pues mandando las tropas al gobierno civil, deteniendo al gobernador civil y a las autoridades del poder ejecutivo, a las autoridades policiales del poder ejecutivo, que normalmente era la Guardia de Asalto o la Guardia Civil. Bien, una vez que se aseguraba todo eso y también las sedes de los sindicatos, las casas del pueblo, etcétera, se podía decir que estaba la ciudad o la provincia en manos de la autoridad militar competente, que había marcado, había ordenado el estado de guerra. A partir de ese momento, en la hora 36 más 1, en H más 37, para decirlo en terminología militar, se debía haber hecho la confrontación de que en esas 3 divisiones se estaba cumpliendo el plan previsto. Y a partir de ahí se iniciaba la segunda etapa. La segunda etapa debería estar realizada a la hora H más 36, más 24 más 24, y la confronta de destacamentos a esa hora más 2. Esto puede ser un poco lioso y merece la pena otra vez explicarlo, ¿no? Hemos ya finalizado la primera etapa, se han conseguido los órganos de gobierno civil, se ha conseguido someter a los órganos de gobierno civil, a los sindicatos, etcétera, y a partir de ese momento hay que organizar las columnas para cumplir los objetivos que se han marcado a las 3 divisiones. Y ahí se marcan 2 periodos más, 24 más 24, luego 2 horas después de esas últimas 24 horas se hace la confronta de destacamentos. Esto quiere decir que este es más o menos el primer plan. Es un plan lógicamente ambicioso, porque llegar en carretera desde las zonas del norte hasta los puertos de Somosierra o el puerto de Navacerrada, que eran los lugares que habían que ocuparse para que se iniciara la tercera etapa del plan de Mola. Y aquí lo vamos a dejar. Aquí lo vamos a dejar para continuar, porque a partir de este momento hay muchísimos más detalles de cómo se iba a llevar a cabo la sublevación. Como ven, es un poco distinto o muy distinto de cómo al final se ejecutó, porque luego, como dice la ley de Murphy, ningún plan soporta o sobrevive al primer contacto con el enemigo. En este caso, bueno, pues se adelantaron en África y eso llevó a que nada de lo que estaba previsto se cumpliera tal y como Mola había planeado y hubo que improvisar, ¿no? Pero es importante cuál era el plan inicial. Como ven, un plan ambicioso, un poco cogido con pinzas, si me permiten mi propia opinión personal. No me extraña de las dudas del general Francisco Franco. Había cuenta que no tenían ni mucho menos todas consigo, solamente un jefe de división en su lado, todo lo demás pues caía un poco de
el propio enfrentamiento personal entre el que fuera a presentarse en el Palacio de la Capitanía, algunas veces pistola en mano, y el que quisiera dejarse arrebatar precisamente el mando que le correspondía porque así lo había asignado el Ministerio de la Guerra, ¿no? Luego, es cierto que no estaba todo atado y muy atado. No tiene nada que ver con el golpe de Estado de Miguel I de Rivera, donde prácticamente todos los militares, todos, e incluidos algunos partidos obreros, van a ver el golpe como una solución a una situación realmente compleja, realmente de decadencia absoluta, en la que estaba sometida el régimen de la Restauración. No es el caso ahora mismo, porque van a tener que enfrentar a las milicias de los partidos proletarios que ya se están preparando, que llevan tiempo preparándose y armándose, porque el general Mola, una de las informaciones que tiene, y así lo dicen los que han escrito, los que le acompañaban, tanto su secretario como su secretario civil como su secretario militar, ¿no? su comandante ayudante, pues, él cree que va a haber el día 21 o 22 de julio una revolución por parte de las Juventudes Socialistas Unificadas. Esto, francamente, creo que esta información no sé quién se la suministró, pero está lejos de ser real, o al menos no hay en ningún sitio una confirmación de que eso estuviera planeado o se fuera a llevar a cabo. ¿Es posible que se planteara una revolución? Claro que sí, de ello se hablaba, y lo saben ustedes porque hemos leído multitud de artículos de prensa donde pues se reflejan los planes tanto del Partido Comunista como del sector caballerista del Partido Socialista Obrero Español, pero no, en este momento no hay nada recogido de que en el 20, 21, 22 de julio de 1936 el Partido Comunista quisiera hacerse con el poder, o las Juventudes Socialistas Unificadas. No hay nada de esto. ¿Es posible que Mola lo creyera? Pues es posible. Lógicamente, en estos momentos cualquier cosa es posible, ¿no? Y cuando digo estos momentos me refiero a julio de 1936. Bueno, en el próximo episodio vamos a continuar con este repaso a todo el planeamiento, y posteriormente reanudaremos, ya después de 4 capítulos, la cronología hasta llevarnos a la Guerra Civil. Yo creo que nos llevará un capítulo aproximadamente ya los últimos días de junio y los primeros días de julio, hasta el asesinato de José Calvo Sotelo, que no es la razón del golpe de Estado como están ustedes viendo. Hay un planeamiento que viene ya de finales del mes de mayo, me refiero a todas estas instrucciones particulares o instrucciones reservadas tan en detalle, están ya hechas en finales del mes de mayo, dispersadas a finales del mes de mayo, mejor dicho, repartidas a finales del mes de mayo, repartidas a través de enlaces, a través de un capitán que le manda a un comandante una carta cifrada. Esa carta cifrada contiene pues las famosas instrucciones que le da a su jefe más antiguo, ya sea el jefe de la brigada, el jefe de la división, etcétera, etcétera, ¿no? Es un plan, lógicamente, que está planeado por un general de brigada, por un general que está en Navarra, pero que está tejido y se va a llevar a cabo a través de muchos oficiales, y sobre todo oficiales de nivel capitán, comandante o teniente coronel, ¿no? Porque la mayoría de los generales no son partícipes de la sublevación, solamente están en ella los que están disponibles forzosos o en destinos menores. Y nada más, muchas gracias por ver los vídeos, gracias por estar ahí, gracias por darle al me gusta, y nos vemos en el siguiente. Gracias.